Hoy precisamente estábamos viendo los comentarios de la visita del presidente de Francia, Macron, al Reino Unido y su intervención en el Parlamento. Importante este acercamiento de Francia con Londres, sobre todo en momentos en que se distancia Londres de Washington. ¿Qué culpabilidad o qué responsabilidad tiene precisamente Trump en ese aglutinamiento nuevo de los europeos que incluso piensa en una defensa propia por no quedar solos en la OTAN por la actitud de Trump? Bueno, un poco lo que tú has dicho en tu programa varias veces, que empieza por las posiciones de Trump con los países del mundo. Recuérdate, acaba de tener le acaba de dar un regaño a España, a nadie le gusta que lo estén regañando, por el 2%, 2,5%, 2,2% que va a contribuir para la OTAN y el 5% que aprobó la OTAN. Después ya había tenido con el presidente de Francia alguna opinión diferente en relación con Ucrania. En relativa, el fin relativo, digamos, y el relativo de todo el análisis de Europa, es que Europa se ha alejado del presidente Trump. En una política que tienen todos los países, no lo quieren enfrentar de momento, están esperando que se debilite, lo que acabo de situar, los demócratas con 140 fiscales, las elecciones en noviembre, o sea, todo un cuadro alrededor y esperando que no tenga un éxito que sea reconocido por unas encuestas de Estados Unidos que todavía no le dan una mayoría a él suficiente de los que están en contra y los que están al favor. No, y que además coincide no solamente Londres y París, sino también Madrid, como tú dices, está ofendida por la actitud de Trump, y todos los demás países, sobre todo Alemania, que tenía una actitud muy europeísta. Sí. Además los obliga a irse a China a buscar nuevas relaciones. Afortunadamente también con América Latina, con el Mercosur, se están abriendo el comercio. Claro, precisamente con China se considera que parte del petróleo, yendo al petróleo venezolano, que es importante que también se ve cierta estabilidad. ¿Por qué? Bueno, el Ejecutivo señala que va a llegar al 1.000.000 de barriles de petróleo, aunque los técnicos digan que no es posible en el mes de junio. Pero más que eso, la colocación de los 300.000 barriles de petróleo diarios que mandaban para Estados Unidos, el Ejecutivo señala que con China y otros países ha logrado colocar a más tiempo, digamos a 30 días casi, frente a pocos días de transporte para Estados Unidos y a un descuento que tienen que tener. Pero también se nota una estabilidad en el tema petrolero en Venezuela, quiero decir, Estados Unidos y la estabilidad petrolera en Venezuela, que le da en medio de la situación con Estados Unidos a Venezuela una cierta estabilidad económica. Yo sé todos los problemas que hay, pero quiero tratar de hacer los mapas debidos y con la Comunidad Económica Europea de cierta tranquilidad, porque España sigue con apoyo importante para Venezuela. No está ya Borrell, que enfrentaba a Venezuela periódicamente desde la comunidad, desde la directiva de la Comunidad Económica Europea, y ahora hay unas relaciones de los embajadores y los países de decir, no quiero conflicto con Venezuela, prefiero estar allá y ayudar y ser partícipe. Moviendo la brújula hacia el Medio Oriente, también la actitud de Trump ha sido disruptiva. De hecho, ayer en la Casa Blanca estuvo Netanyahu, el primer ministro de Israel, proponiendo inclusive su candidatura para el Premio Nobel de la Paz, pero al mismo tiempo se ha manejado inteligentemente con Arabia Saudita, con los Emiratos, con Qatar. Los visitó como el primer presidente, antes era Canadá y México los países visitados, él se fue al Medio Oriente, él sabe la importancia económica del petróleo, ¿no? Claro, ahí tienes otros conflictos de Trump, México, Canadá arriba, y además de eso, específicamente el tema de Netanyahu con su visita y lo que le dice el gobernador de California, y que Trump le dice que no se le ocurra al gobernador de California que no vaya Netanyahu. Antes de eso, una amenaza al alcalde de origen combinado, africano o asiático, que está ocupando posiciones importantes y que la va a ocupar. Ese mundo de conflictos de Trump, que también se refleja con Canadá y con México, con los vecinos colaterales, y ahora de gran alianza con Netanyahu, le lleva a que el tema de la guerra está ahí todavía. El tema de la guerra con Israel y Gaza, que él prometió resolverlo, está ahí, aunque hay una tregua. Y el tema
al fin y al cabo de Rusia y Ucrania, también está ahí, porque él está ayudando y va fortaleciendo a Ucrania en estos momentos y acaba de anunciar más armas y más apoyo. Pero también tiene actitudes como incomprensibles, por ejemplo, con dos países que son amigos de Estados Unidos, como es en el Lejano Oriente, Corea y Japón, sobre todo Corea del Sur, ha sido solidaria y Japón, por supuesto, ha copiado el modelo norteamericano. También nos aísla de ese núcleo que tenía Washington en el Asia y pone en peligro la estabilidad en esa región. Sí, todo el tema del Asia y el Medio Oriente se aleja más, que era tu pregunta, con lo que estamos viendo. Y eso viene particularmente después de lo que acaba de ocurrir con la guerra de Irán y el estrecho de Hormuz. 20% del petróleo pasa por ahí y el abastecimiento hubiera llevado el petróleo, no se sabe a cuánto, pero por lo menos por encima de 100, si esto hubiera continuado. En este juego, todo el mundo midió las fuerzas de lo que significan las relaciones. Y la prudencia, por ejemplo, los chinos dependen mucho de ese petróleo que sale por Hormuz y los asiáticos. Y los rusos también fueron prudentes, es decir, no confrontaron directamente en el tema de Irán e Israel por el peligro de la extensión a lo nuclear, que los misiles nucleares serían desastrosos en la región. Así es. Y fíjate que dice Irán ayer, y es el comentario estos días, de que Israel le mintió, diciéndole que él tenía armas nucleares. Pero fíjate, el tema de la guerra debe ser una guerra de drones, de cierta manera, sin que haya ejército, sin que haya submarinos. Probablemente al final algunos aviones de Estados Unidos con el tema le dio otro cariz por completo, y la defensa de los 4 países, de Rusia, Irán, de Israel y de Estados Unidos, están reforzándose y midiéndose en función de una guerra que pasó. Que por cierto, tocaste un tema que es interesante hoy para los politólogos, que es el tema de que ya no son soldados los que hacen la guerra, sino máquinas, equipos, que es el caso de los drones, y que eso obliga a un nuevo derecho internacional humanitario, porque los tratados de Ginebra de 1949 y los de 1977 ya quedaron obsoletos, eran hechos para armas convencionales, hay que crear un nuevo derecho humanitario. En ese sentido, el tema precisamente mañana se inicia en el Tribunal Supremo de Justicia un foro sobre derecho e inteligencia artificial, ponerle normas precisas para evitar que la guerra sea más desastrosa, utilizando como el átomo que era para la paz y se convirtió en Hiroshima y Nagasaki. Sí, utilizando Venezuela la inteligencia artificial. La prudencia es lo que debe guiar las relaciones, Julio. Y en ese marco quería insistir en que Venezuela está logrando cierta estabilidad por el petróleo, por el área de Estados Unidos y por el área económica. Ahora, somos un factor importante en el mundo. En medio de todo, eso es lo que te quería decir. Y esa estabilidad se lo dio el pase de la guerra ahora, el final de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Donde todo el mundo dijo, Venezuela es estratégico otra vez, el petróleo venezolano es estratégico y el lugar geográfico de Venezuela es estratégico para Sudamérica, para Estados Unidos y para los países incluso del Medio Oriente. Por eso México está actuando con la presidenta nueva, con mucho equilibrio con Trump, porque sabe que aunque confrontan modelos, hay que trabajar con inteligencia y con diálogo. Claro, porque el petróleo mexicano es importante para Estados Unidos. Pero tenemos que recordar siempre la palabra del presidente Chevron. Para la seguridad energética de los Estados Unidos se necesita el petróleo venezolano. Aunque los técnicos digan que no, que eso no es necesario y hablen de que el precio de la gasolina no va a tener inconveniente, la verdad que a donde vamos, o donde además de eso están empujando las fuerzas de la prudencia, todas las relaciones, es que a Estados Unidos pueda lograr entendimiento con nuestro país, aparte de la guerra verbal en que estamos montados. Ahí también es importante la referencia a la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, y plus los estados que se han anexado, porque pueden servir de intermediarios, de pacificadores en conflictos de intereses, sobre todo por el petróleo y el gas. Y en la guerra de los números, fíjate que en todas estas discusiones el mes pasado se cuestionaba la producción de Venezuela y realmente cuánto era el petróleo venezolano, y la OPEP dijo, por lo menos sabemos que está alrededor del 1.000.000. Sí, que es una referencia importante. Es una referencia importante para Venezuela y para el mundo. En el equilibrio ese que tú acabas de decir de prudencia, que es lo que debe de llevar a Trump cada vez más a tener más cuidado con los presidentes del mundo. Por cierto, sobre eso conversamos ampliamente con el embajador del CELA en Venezuela, un embajador boliviano que es el secretario permanente del CELA. Está terminando su misión, nos decía que frente a estos conflictos del mundo,
la situación de Estados Unidos, la de China, la de Rusia, la de la Unión Europea, América Latina tiene que unirse. La unidad es fundamental y la integración, por eso hay que avanzar en Mercosur, en la Comunidad Andina, en el mercado centroamericano, en el CARICOM, en la CELAC, todo esto que ustedes han trabajado también en tus informes. Bueno, y destaco las representaciones de esos países, de esos organismos multilaterales o de incorporación de otros países en Venezuela. Sede en Venezuela Claro. del CELAC, la Corporación Andina de Fomento tiene una Muy importante participación Banco ahora. aquí, como tú lo decías. El CELAC es un puente importante también de Venezuela, Centroamérica y el Caribe. La Asociación Latinoamericana, aquella que tú conociste, ALADI. de libre comercio, ALAL, que se transformó ahora en ALADI, ALADI, sí. como tal, y que manejaba las relaciones de intercambio entre Venezuela. Lo que no ha crecido es el comercio como debería crecer con Colombia a través de la frontera. Tú estuviste Hace hace poco falta en Bogotá, soltar ¿no? más las regulaciones y eso la Es Cámara... importante, llegamos a 9.000 millones de dólares en una oportunidad. Así es, exactamente. Bueno, esa muchísimas gracias, Tomás Osías. Agradable conversar contigo sobre estos temas de política mundial. Sobre todo tú conoces mucho los Estados Unidos y la referencia siempre al comercio internacional. Precisamente vamos a terminar el programa de Brújula Internacional con parte de lo que nos dijo el embajador del CELA en Venezuela, quien es Clarence Andara, de Bolivia, diplomático, pero que insiste mucho en la situación de la integración frente a los polos de poder como Estados Unidos, que tú mencionabas, Rusia, China y la Unión Europea, nuestro propio perfil. Así que con eso vamos a terminar nuestro programa de hoy, con ese informe y con esa entrevista al secretario general del CELA.